irrigarlo, lavarlo, coagularlo, buscar el punto sangrante y evacuarlo. Muy bien. Y luego, si es craneotomía, le volvemos a poner su hueso. En cambio, si es craniectomía, le vamos a quitar el hueso para en otra oportunidad ponérselo. ¿Y esto de qué va a depender? De qué tanto se hinche o se dematice el cerebro. Si el cerebro se sale como en la pasta de dientes, mejor es dejarlo sin hueso craneal y cerramos la dura madre, la parte blanda. Pero, ojo, la dura madre, ¿ustedes creen que si el cerebro se hincha tanto, la dura madre, que es como una sábana que yo dije al inicio, y recubre al cerebro, ¿usted cree que esa sábana podrá controlar a ese cerebro que se sale? No. Entonces tenemos que hacer ¿qué cosa? Si yo quisiera hacer este saco más grande, yo puedo sacar un pedazo de mi pantalón, ¿no? Corto un pedazo y eso lo coso a este saco y tengo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, coser un injerto de otra estructura, eso se llama duroplastía, plastía de dura madre. ¿Y de dónde podemos sacar ese tejido? Dijimos, ¿se acuerdan de las partes blandas de la que hablé? La fascia muscular, el pericráneo, de ahí podemos sacar un pedazo del tejido y suturarlo a la dura madre. Muy bien, en este caso es la craniotomía, ¿no? Lo cerramos el cráneo y cierre por plano. Pero en la craniotomía, miren, esta es la fascia muscular, la galea muscular. Lo hemos suturado ¿a qué? A la dura madre. Y miren, obtenemos esta es una duroplastía, una dura madre más grande. Entonces hacemos esa duroplastía y cerramos por planos y así queda. Muy bien. Y lo guardamos en el banco de tejidos o en el bolsillo subcutáneo del paciente, lo descartamos de acuerdo al caso. Miren qué pasa cuando el cerebro le quitan el cráneo, igual sigue hinchado y el paciente queda con un defecto. Esto habrá que operarle en otra oportunidad. A veces se hace de los dos lados, como en este caso. El hematoma subdural crónico es en mayores de 60 años. ¿Se acuerdan que dije que los adultos mayores el cerebro es más pequeño? Entonces hay un espacio subdural que aumenta. ¿Qué sucede? Pueden tener un golpe en la cabeza o a veces solo un mecanismo de aceleración sin golpe o un golpe pequeño y se rompen las venas puente. Las venas se empiezan a llenar, formar un coágulo con unas membranas y no dan molestias hasta que pasan varios días y el coágulo es bien grande. Entonces recién ahí da deterioro cognitivo, neurológico y focalidad. En la tomografía vamos a ver una imagen que es una forma de semiluna bicóncava, pero ya no va a ser hiper, sino hipodenso, porque es crónico. Y la sangre crónica era fluida, dijimos, ¿no? ¿Sí? Entonces es probable que la sangre fluida salga por un agujero simple, que es el agujero de trépano. Entonces la cirugía más frecuente que se hace acá es una trepanación. Hacemos una irrigación con suero fisiológico y le dejamos un dren. Es una cirugía menos invasiva. En el subdural agudo no podemos hacer eso porque la sangre es espesa, el coágulo es denso. Entonces acá, como es fluido en el crónico, podemos hacer un agujero simple y evacuarlo por él. Hacemos una incisión más pequeña, abrimos la parte musculocutánea, hacemos la trepanación, la dura madre la abrimos en aspa, o sea en X la abrimos, colocamos, miren cómo, ahí está el hematoma subdural, ¿lo ven? Ese es el hematoma subdural crónico. Ponemos una sonda, o sea en términos sencillos, o mejor dicho un catéter, que es como en términos sencillos una manguerita, y con cloruro en esta jeringa lo empezamos a irrigar multidireccionalmente. Y ese dren se lo dejamos por contraabertura. Y mire, el paciente queda con su dren a un reservorio, que puede ser a presión negativa o no. Esa es la cirugía del hematoma subdural crónico. Las contusiones hemorrágicas son un punto hiperdenso, pero ya dentro del parénquima cerebral, asociado a una hipodensidad y un borramiento de surcos y fisuras alrededor. Eso es contusión. Diferencien contusión con T de concusión o conmoción, que ¿qué cosa era? Es un golpe que no da ninguna manifestación. ¿Acá ustedes ven algo en la tomografía? Sí, ven estas lesiones. En cambio en la conmoción, la tomografía no había nada. Entonces, contusión con T. Estas contusiones, generalmente entre el segundo y tercer día, que es el día donde el edema cerebral, ¿se acuerdan que les dije? El pico de hipertensión de calidad aumentaba, suelen, todas estas contusiones juntas, todas se juntan y las desgraciadas hacen tremendo edema cerebral. Entonces eso a veces se hincha tanto el cerebro que la única forma de salvar al paciente es hacer una craniectomía descompresiva. Miren,
se hace la incisión de piel, muy bien, se abre la parte musculocutánea, se hace la trepanación, se hace la craneotomía, luego sacamos el hueso, abrimos la dura madre, reparamos lo que hay que reparar y cerramos con duroplastía la dura madre, ¿no? Y el paciente queda con su defecto, ¿no? Acá está, abrimos la piel, músculo cutáneo, trepanación, craneotomía, levantamos el hueso hasta la dura madre, abrimos la dura madre, controlamos los puntos de sangrado y verificamos que el cerebro está bien, hacemos la duroplastía, ¿no? Cerramos por planos y eso es todo, lo mandamos a donde corresponda, muy bien. Las indicaciones de descompresiva básicamente son las que están acá, ¿no? Les voy a dejar para que las revisen, ¿ya? Para no expandirme mucho, porque tenemos otro tema que ver. El hematoma intraparenquimal, a diferencia de la contusión, es una imagen homogénea, ya no tiene una imagen negra o hipodensa alrededor, sino es hiperdensa, así homogénea. Generalmente es un tratamiento médico y a veces hay que hacer canectomía compresiva. Generalmente si están profundas, que lo definimos cuando son menos de 1 centímetro del hueso, ¿sí? Cuando son profundas, mejor dicho, más de 1 centímetro del hueso, generalmente no las tocamos porque esos suelen reabsorberse, siempre y cuando no haya tanto edema. ¿Por qué? Porque para entrar a operar esto hay que cortar el cerebro y meterse, y eso le genera más daño al paciente, más secuela, más problemas. Entonces, cuando hacemos eso, abrimos la corteza, se llama cortisectomía, ¿no? Hay una escala de Marshall, que lo voy a dejar para que lo revisen, ¿no? Para que vean los grados que tiene, pero básicamente, miren, abrimos, ¿qué cosa? Ya estamos en estos puntos más profundos, la aracnoides y la pía madre, y nos metemos el parénquima cerebral a buscar el hematoma, a aspirarlo, coagularlo y lavarlo. No es sencillo, no siempre se hace, pero esto se llama cortisectomía. Lo podemos hacer una craneotomía como ya hemos visto. Ya hablamos de los picos de hipertensión intracraneal. Vamos a hablar de las físulas de LCR, líquido cefalorraquídeo. A veces puede escaparse líquido por la nariz o por el oído. Entonces, ¿qué sucede? Esto, ¿qué evidencia? Una abertura de la dura madre. Si la dura madre se ha abierto, se sale líquido. Esto nos puede dar rinorraquia o otorraquia. Si se mezcla con sangre, a veces puede pasar y sale de color rojizo. El tratamiento primero es, los primeros 7 días, reposo postural, restringir líquidos y antibióticos. ¿Por qué le damos antibióticos? Porque se forma un caldo de cultivo, y el caldo de cultivo cerca al parénquima, ¿qué nos puede dar y a los meninges? Meningitis o absceso cerebral. Por eso le damos antibiótico. Si no funciona, acetazolamida, que es un diurético inhibidor de grasa carbónica, por 7 días. Si no mejora, un drenaje lumbar, y si no mejora, reparar quirúrgicamente, buscar el agujero y cerrarlo. A veces se puede lograr, a veces no. ¿Qué es el drenaje lumbar? Así como una punción. Le colocan una aguja en la parte lumbar, le colocan un catéter y eso lo tunelizan para que salga por un reservorio. ¿Y qué sentido tiene esto? El líquido que se sale por el hueco que está abierto en la dura madre, ese líquido inflama la dura madre. Entonces, como sale por ahí, no deja que cicatrice bien. Si yo redirecciono, ¿no? Yo cambio la dirección del flujo, de que se salga por la cabeza o por el oído, a que salga por la parte lumbar, entonces ya no se va a salir por el agujero y ya no lo va a inflamar. Entonces quizás pueda cicatrizar esa dura madre. No siempre funciona, pero eso es lo que se llama el drenaje lumbar. Y va a una bolsa de reservorio de drenaje. Muy bien. La hemorragia subaracnoidea, doctores, ¿se acuerdan que hablamos de las cisternas? Donde hay un espacio aracnoideo, donde hay líquido cefalorraquídeo. Esto es la sangre. Miren, se ve, los surcos de cisuras se pintan de blanco. No sé si lo notan. Esta es la sangre de la hemorragia subaracnoidea, se las presento. Esa hemorragia subaracnoidea, dijimos que el aracnoides, que transporta LCR básicamente, se comunica con los ventrículos. ¿Y qué es los ventrículos? Entonces, evidentemente hay una circulación de LCR. Si se tapona por la sangre, porque es una hemorragia, se mete los coágulos, va a obstruir el paso del líquido cefalorraquídeo, va a estancar el líquido cefalorraquídeo y secundariamente se va a convertir en una hidrocefalia. ¿De acuerdo? La etiología más frecuente de toda hemorragia subaracnoidea es traumática, golpe. Esa es la causa más frecuente en global, pregunta de examen. Si decimos la causa de una hemorragia subaracnoidea espontánea, o sea, de un paciente que no se ha golpeado la cabeza, allí la respuesta será la ruptura de un aneurisma intracraneal. Pero si hablamos de la causa más frecuente a secas en global, es traumática. ¿Está claro?
Pueden haber hemorragias ventriculares que nos pueden dar hidrocefalia. Un truco, cuando vean las hemorragias ventriculares, esto es evidente, ¿no? Pero búsquenlas siempre en las astas posteriores de los ventrículos. Puede haber hidrocefalia, ya lo mencionamos, por la hemorragia solanoidea o simplemente. Entonces, ya dijimos cómo la hemorragia solanoidea y la hemorragia ventricular pueden dar hidrocefalia. Entonces, alguien les pregunta, ¿el traumatismo craneoencefálico puede dar hidrocefalia? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Entonces, acá ustedes van a ver la dilatación de los ventrículos, el signo de Mickey Mouse, el edema ependimario, que es como estas cejas, ¿no? Y acá el tratamiento, cuando es hipertensivo, hay que darle un drenaje ventricular externo. ¿Qué hacemos en drenaje ventricular? Miren, va un catéter al ventrículo, como está acá, y sale a un reservorio. Muy bien, es un catéter que va al ventrículo y va tunelizado al reservorio. Limpiamos la zona, haremos la incisión de piel, abrimos músculo cutáneo, hacemos la trepanación, abrimos la dura madre en aspa, colocamos el catéter, verificamos que salga líquido cefalorraquídeo, hay que apuntarle al ventrículo, eso tiene sus parámetros quirúrgicos, ¿no? Neurocirugía lamentablemente es precisión, doctores, si no le dan al ventrículo le causan una hemorragia en el parénquima del cerebro. Y hay que tunelizar ese catéter, cerramos los planos y miren cómo queda el paciente, miren. Con su dren que va a un reservorio con manómetro, ¿sí? Esa es la derivación o drenaje ventricular externo. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué a esos pacientes no les ponemos la válvula? O sea, lo que se llama el drenaje ventricular interno o su otro sinónimo que es drenaje o derivación ventrículo-peritoneal, alias válvula. ¿Por qué no le ponemos eso? Porque la sangre va a obstruir la válvula. Entonces, por eso no les ponemos de entrada muchas veces derivación ventrículo-peritoneal, sino drenajes externos. Estos drenajes externos son temporales, transitorios, hasta que lave la sangre y mejore el paciente. Y así se debe ver, miren, el catéter, que es esto blanco, dentro del sistema ventricular. El higroma es una colección en semiluna, ¿sí? Pero es una colección que no es un coágulo, sino es líquido cefalorraquídeo. Será por una disrupción del líquido cefalorraquídeo. Algunos le llaman hidrocefalia externa. ¿Por qué externa? Porque está por fuera de los ventrículos. Está en el espacio subdural. Esto es LCR. No suele ser quirúrgico y generalmente se reabsorbe, ¿no? Y se asocia muchas veces a hidrocefalia, pero no es frecuente. Pero es raro, pero puede haber. El principal diagnóstico diferencial del higroma es el hematoma subdural crónico. La diferencia está en, generalmente, que el higroma no da generalmente edema cerebral, no borra los surcos y fisuras. En cambio, el hematoma subdural crónico sí, ¿no? Y generalmente hay que ver también el contexto generalmente de este caso, ¿no? Entonces, el higroma es mucho menos frecuente. Entonces, higroma subdural no se opera generalmente. Y vamos a ver lo que es la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es un daño que está en una parte selectiva del parénquima cerebral, que se llama la sustancia blanca. Generalmente, ¿qué es la lesión axonal difusa? Miren, en términos sencillos, es un paciente que se golpeó la cabeza, neurológicamente está mal, pero tomográficamente está bien. No hay nada en la tomografía, el paciente está con GLAVO 5, GLAVO 6, deteriorado, está en la UCI, intubado, todo lo que ustedes quieran, pero tomográficamente está bien. ¿Cuál es el examen que se debe usar acá para poder evidenciar lo que se veía normal en la tomografía? La resonancia. Entonces la resonancia nos va a mostrar lesiones petequiales en la sustancia blanca en áreas donde se encuentra esto. Entonces la resonancia, la única patología aguda del traumatismo craneoencefálico donde nos sirve la resonancia magnética es en la lesión axonal difusa. En todo lo demás, ¿qué le van a pedir al paciente? Tomografía, ¿de acuerdo? Y otro punto, la resonancia, cuando hay sangrados, cambia de hora a hora, ¿sí? En horas estoy hablando, la intensidad, o sea, si blanco, ¿no? Blanco o negro, de acuerdo al caso, con resonancia hablamos de intensidad, debido a los productos de degradación de la hemoglobina, de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, como cambia cada rato, nos hace diferenciar mal si es agudo o es crónico. En cambio, en la tomografía yo les dije, ¿no? Blanco agudo, negro crónico. En cambio, en la resonancia no es así, cada hora va cambiando. Entonces, por eso no es buena la resonancia en el agudo, excepto para lesión axonal difusa. Pero estos pacientes siempre van a tener tomografía previa porque nadie le va a pedir de frente resonancia, pues un TEC, ¿no?
No se olviden también que la resonancia, ¿cuánto tiempo demora en hacer? Cuando el paciente entra, ¿alguno de ustedes ha hecho resonancia? Demora 40 minutos. ¿Y la tomografía cuánto demora? 2, 3, 5 minutos, no es mucho. Entonces, por ahí tienen otro. Entonces, las lesiones axonales difusas generalmente no se operan, doctores, si están solas. Neumoencéfalo, aire dentro del cráneo, generalmente no se opera, ¿no? Generalmente se ve bien hipodensia. Los proyectiles de arma de fuego hay que hacer un contexto. En el proyectil de arma de fuego quiero que diferencien dos cosas. Una cosa es el daño que ya hizo el proyectil, o sea, lo que hizo la bala, en términos sencillos, en el cerebro. Y otra cosa es dónde van a encontrar ustedes la bala. Una cosa es dónde van a encontrar la bala y otra cosa es el daño que ya hizo la bala. Y el daño que ya hizo la bala muchas veces es irreversible. Entonces, si un paciente tiene un daño irreversible, tiene un Glasgow 3, ¿no? Un Glasgow bajo, no tiene reflejos de tronco encefálico, que ya hablamos cuáles son, principalmente las pupilas y el corneal y otros, ¿de acuerdo? Y tiene la bala que está cerca, pregunto yo, si ya tiene todo ese daño neurológico y yo saco la bala, ¿va a mejorar el paciente? No va a mejorar el paciente. Entonces, eso por favor entiéndanlo desde ahorita que estamos ustedes empedrados. Porque crean que hay médicos que creen de que porque sacan la bala el paciente se va a mejorar automáticamente su estado neurológico. No es así. Lamentablemente no es así. Entonces, son las dos diferencias que hay que hacer. Idealmente, si el Glasgow es mayor a 6, signos de tronco encefálico vivos, ¿no? Hay poco daño en este y el tálamo está indemne, ¿no? Entonces, ya hablamos de la diferenciación. Hay que hacer una limpieza quirúrgica y si es que se puede evacuar la bala, pero no siempre se puede. Hay que ver la accesibilidad, como ya mencioné. Una cosa es dónde está y otra cosa es el daño que ya hizo. Si uno saca esta bala, por favor, eso ya les enseño de ahorita. Alguno de ustedes va a ser cirujano. Alguno de ustedes va a ser cirujano. No sé de qué especialidad, pero va a ser. Y alguno de ustedes va a tener que lidiar con balas. Entonces, cuando saquen la bala, doctores, por favor, no la boten la bala. Eso es una evidencia, se la tienen que entregar o al fiscal o al jefe de guardia. No se olviden de eso. Y cuando ustedes saquen una bala y los llamen a firmar a la fiscalía o lo que tengan que ir, vayan a firmar, vayan a declarar que ustedes solo han sacado la bala y punto. No digan, no, yo no voy a ir, que no vayan. Porque el que está, el que saca la bala está obligado a ir a testificar si es que solo lo que le corresponde, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de esos datos para la práctica. El problema de las balas en el cráneo es que el cráneo es duro. Esto es una de las cosas que hace que la bala tenga un agujero de entrada, pero no tenga a veces un agujero de salida. A veces lo tiene, a veces no. Entonces entra por un lado, en este caso el lado derecho, en esta imagen coronal o anterior-posterior, golpea con el cráneo que está al otro lado y lesiona todo esto que está acá. O sea, rebota la bala por dentro y lesiona en estos trayectos así muy impredecibles todo el encéfalo. Entonces, últimamente las balas, por alguna razón en nuestro país en los últimos 2 años, han aumentado cada vez más. Esto lo veían en ciertos hospitales que estaban cerca de áreas llamadas peligrosas o los colegas que están en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero ahora, últimamente, lo vemos cada vez más en esos 2 últimos años lo vemos cada vez más. Entonces, proyectiles arma de fuego. Miren todo el daño que ha hecho él. Miren acá. ¿No? Entonces, así la bala la encuentren acá, si ustedes sacan esto no lo van a recuperar. ¿De acuerdo? Entonces, proyectil arma de fuego, miren acá, ¿ven? Miren las fracturas que puede dejar este proyectil arma de fuego, múltiples disparos, miren todo este daño. ¿De acuerdo? Entonces, proyectiles arma de fuego. Y se hacen un problema cada vez más, ¿no? Se pueden ver así como hiperrefringencia. Los cuerpos extraños en la tomografía se ven así, doctores, miren, hiperrefringencia. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se ve en la radiografía y entonces la bala se ha convertido en problemas cada vez más irá constituyéndose en un problema de salud pública. Entonces ahí están los angelitos y las que les gusta andar con los angelitos, ¿no? Siempre a ver. Esta es una imagen que permite resumir las imágenes tomográficas más frecuentes en los TEC. Los signos de alarma para que el paciente regrese en la emergencia: cambios en el nivel de conciencia, comportamiento anormal, dolor de cabeza en aumento, vómito persistente, alteración en el habla, debilidad o pérdida de sensación de extremidad, crisis convulsiva o aumento de volumen. Si hubiera cualquiera de estas cosas, el paciente, ustedes le van a decir, señor, señora, si hubiera estos cambios en el paciente, regrese usted a la emergencia. Estos son los signos de alarma.
que se le explica al paciente de un TEC. Cuando hay un TEC, por supuesto, cuando queda secuela, independiente, ya de luego fuera de esto, si nos alarma, los pacientes tienen que ir a un periodo de medicina física rehabilitación, eso no se olviden también, ¿no? Para mejorar las secuelas. Y cuando se observa en la casa, cuando el GLASO es mayor o igual a 14, sin focalización de volumen, o sea, sin déficit motores, ¿no? O sea, nuevo me refiero, obviamente, ¿no? Si es antiguo el déficit es otra cosa, porque el paciente puede tener antecedentes de un infarto cerebral, ¿no? Que puede haberle dejado un déficit ya predispuesto. No hallazgos en tomografía de traumatismo craneoencefálico grave, paciente cuenta con un adulto que lo pueda cuidar, posibilidad de retornar a la emergencia y no sospecha de predisposición de ser víctima de la violencia. Entonces, doctores, eso es con respecto al traumatismo craneoencefálico. Gracias.